Teníamos una economía súper, como les digo, no súper precaria. Todo el mundo reciclaba todo, ¿no? En las casas, todas las casas recogían, acuérdense, bueno, los mayores, acuérdense, ustedes no se van a acordar, pero vayan y pregunten a los papitos, a las mamitas, a las abuelitas. En todas las casas se recogía la comida del puerco, la lavaza, es decir, las cáscaras y todo lo que no se comía iba a un trastecito. Y ese trastecito venía una señora cada 2 días y se llevaba para el puerco. A veces habían llegado a un acuerdo y tenían un chanchito criado al partir. Cuando el chanchito se vendía, la mitad era para la dueña del chanchito, la que se llevaba la comida, y la otra mitad era para quien generaba la comida. Había a veces gente un poco más desprendida que decía, no, lleva nomás. Entonces no había nada de esto. Pero siempre había un agrado después de regalo. Cuando han matado al chancho, venían agarrados una pierna del chancho para regalar a la casa, ¿no? A veces ya nada. Esas cosas pasaban, porque nosotros no teníamos acceso a un montón de cosas que para nosotros hoy es cotidiano. Les decía, el papel higiénico era importado, era carísimo. Solamente algunas personas podían utilizar. El resto, con la mano. Me pusieron mala cara por ahí. Bueno, no sé, pues a lo mejor con hojas o qué sé yo. Y cosas como estas no había, justamente por eso, que no teníamos industria. Pero a partir de la llegada de los años 70 y del primer barril de petróleo que se explotó, nosotros iniciamos un proceso de transformación de nuestra economía por sustitución de importaciones. No, estábamos en plena dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara, otro hito importante en la historia ecuatoriana, en la historia productiva ecuatoriana. Ahí se generó el primer intento de cambio de matriz productiva en el Ecuador. Como les dije, éramos netamente agrícolas y se buscó industrializar el Estado. Se promovió la industria. Se plantearon algunos espacios dedicados para la industria, el sur de Quito, por ejemplo, la zona norte de la Tacunga, una zona de Ambato. Bueno, en Ambato también siempre ha habido industria, creo que es una de las ciudades también bien industrializadas que tiene el Ecuador, por lo menos la más industrializada del centro del país. Sí, necesito tomar en cuenta Quito, desde luego. Y se promovió. Se implantó la reforma agraria, se compró las haciendas, sobre todo las partes no mecanizables de las haciendas. Los hacendados con esos dineros pudieron adquirir deuda externa e instalar instalar fábricas. Los hacendados pasaron de ser hacendados a ser industriales. De esa época tenemos el primer automóvil ecuatoriano. Asimismo, no se van a acordar, pero busquen en algún lado, el papito ahorita les va a contar, el Andino, el carro divino. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Era un carro bien feo, pero ecuatoriano. Claro, con motor inglés, un motor 1400 centímetros cúbicos y con gran parte de la carrocería hecha de corosil. Las puertas y una parte del techo, si no me equivoco. Pero una camionetita de cajón que ya era utilitaria y ya servía para algo. Interesante, el primer carro. Aimesa, producido en el sur de Quito. Y entramos en la industria química, empezaron la producción de jabones, de detergentes y ese tipo de cosas, empezamos a utilizar alguna producción primaria nuestra para hacer productos elaborados, me refiero al jabón, es decir, la grasa que viene de la palma africana, bueno, no nuestra, se trajo la palma africana para producir aceite comestible y aceite también para la industria cosmética y para la industria química del jabón y ese tipo de cuestiones. Se comenzó con esto, sí. Así era el Ecuador, eso pasó con el boom. Ahí se acuñó un término interesante, se llamaba plantar petróleo. No. Y que era justamente no lo que se piensa de ver si es que nace un pozo petrolero, sino más bien utilizar los recursos que venían por el petróleo para ver si es que nosotros invertíamos en otro tipo de producción y salir de las condiciones en las que nosotros estábamos, súper precarias. Nosotros eso fue si es que ahora tenemos una revolución tecnológica y un montón de cosas, eso también fue un cambio drástico en el Ecuador, porque en pocos años dejamos de ser medievales a ser modernos. Me dirán, ¿tanto así? Sí.
Hasta bien entrados los años 60, las haciendas en el Ecuador todavía se vendían con todo indio. Y estoy repitiendo lo que decía textualmente, la noticia, o me refiero el anuncio. Se vende hacienda, 300 hectáreas, 400 hectáreas de páramo, 100 de bosque y 180 indios. Así se vendía. Esto es hace pocos años atrás, o sea, 40 años atrás, 45 años atrás, no es tanto, tal vez 50. Eso pasaba en el Ecuador. Pasamos de un país de economía vinculada al poder patrimonial, a la tierra, como en el medioevo, ¿no es cierto?, a los señores feudales, a un país en donde teníamos ya industriales. Esto nos pasó en los años 70, sí, súper rápido. Un cambio revolucionario importante. Bueno, después de esta época nosotros ya tuvimos un mejoramiento de nuestros, cambios políticos también, tuvimos ya el retorno a la democracia y tuvimos una época del inicio de retoma del liberalismo, el Estado neoliberal, pero un Estado neoliberal con restricciones. Era el gobierno de León Febres Cordero, se liberaron todas las aduanas, digamos, las importaciones, éramos un país neoliberal en donde la mano invisible del mercado generaba los intercambios, no había que regular, teníamos planificación, teníamos una instancia de planificación y dejamos de tener esa instancia de planificación, se desmanteló o se empezó a desmantelar porque el mercado regulaba todo, pero había algunas cosas que todavía seguían siendo reguladas. ¿Por qué? Porque había que responder a los intereses de la gallada. En el Ecuador, durante el gobierno de Febres Cordero, a pesar de todo este aperturismo, entre comillas, que debió haber, sin embargo, se prohibió la importación de vehículos. ¿Por qué? Porque los empresarios, los industriales, habían instalado plantas para ensamblaje de vehículos en el país. Fiat, Suzuki, después Chevrolet, Mazda. ¿Quién era uno de los más grandes empresarios que entró en esto? Mitsubishi también. Luis Novoa Naranjo. Tenía una planta enorme en Manta. Vehículos Fiat. Fiat Uno, que por ahí todavía ruedan, ¿no? Claro, el asunto es que para favorecer a los productores de esos vehículos, entonces había que cerrar la importación de vehículos para que la gente compre a fuerza los productos locales. Es chistoso que la misma gente que hoy nos dice que debemos aperturar todo y abrir todo al mercado y abrirnos y que a los tratados de libre comercio y que el mercado mundial y que el mercado lo único que hace es facilitar el intercambio y el mercado tenemos la mano invisible que nos soluciona todo, hizo justamente lo que hoy critica, cerrar mercados. ¿Por qué? Porque corresponde a intereses particulares. Así funcionamos, así funcionaba el país, así era, eso es lo que teníamos. Además de otros problemas políticos, sociales y otras cosas que existieron. Pero eso es lo que teníamos como Estado ecuatoriano. Esta, no sé si decir farsa, pero sí esta doble acción, ¿no? Que por un lado decíamos que somos neoliberales y que estamos en el mercado, sin embargo mantenemos restricciones. Bueno, pasamos ya entonces un poco más actualmente al cambio de esta matriz productiva, que ya les dije es utilizar los recursos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, pero para añadir valor. Es decir, pasarnos del sector primario de la producción, es decir, de lo que sacamos de la tierra, de los productos, de los textiles, me refiero de las fibras naturales, de la papa, del arroz, de todo esto, a un sector, a un otro nivel, al nivel secundario de la economía, que es el sector industrial, pero para potenciarnos obviamente hacia el sector de la economía ilimitada, digamos, que es el sector terciario. Pero este cambio de la matriz productiva necesita cambio de otras matrices, de otras cosas, no solamente de cómo producir, sino de para qué producir. Bueno, ahí es necesario hablar del cambio de la matriz energética, de algo que ya se habló.
que ya estamos logrando. Nosotros al 2016 vamos a tener más del 90% de la energía limpia, generada ya sea por hidroeléctricas o por aire o por energía solar. Y obviamente también necesitamos cambios de la matriz mental. Para que sea más entendible, sacarnos de la cabeza la idea de colonizados, que menos mal se está logrando, ¿no? Es decir, la idea de que no podemos, de que nos llevamos, de que no llegamos, la idea de que jugamos como nunca, perdemos como siempre, la idea de que no, Dios nada de querer, cosas como estas, ¿no? Y estamos logrando, estamos cambiando. Entonces, el cambio de la matriz productiva es usar la producción primaria como base para la industria y la economía del conocimiento como base para nuestro desarrollo. ¿Pero para qué el desarrollo? El desarrollo no como un fin, sino el desarrollo como un medio. ¿Para qué? Para lograr el summa causae. ¿Qué es el summa causae? Todo el mundo sabe. A ver, ¿quién no sabe? ¿Quién no sabe qué es el summa causae? Todo el mundo sabe. Claro. Se traduce fácilmente como el buen vivir. Pero realmente la palabra summa significa supremo. Porque bueno en quichua es, aquí en el sur es allí, en el norte es ali. Cuando se saluda, se dice buenos días, se dice alipuncha o allipuncha. ¿No? Eso es bueno. Aquí estamos hablando de la vida suprema. Entonces, no solamente vivir bien o el buen vivir, sino la vida suprema. Entonces, lo que nosotros buscamos en el desarrollo justamente es eso. Jesús, 43 minutos. Ya voy rápido. Entonces, para el capitalismo, entonces nuestra forma de desarrollo tiene un enfoque distinto, un enfoque completamente distinto. Es decir, queremos alcanzar el buen vivir, pero en cambio, en el mundo capitalista, la forma de desarrollo es para generar acumulación. ¿A través de qué? A través de la apropiación del excedente. Es decir, tener más capital simplemente, tener más plata, pero no la plata para satisfacer necesidades, sino simplemente para acumular. Es decir, las personas al servicio del capital y no el capital al servicio de las personas. Ustedes ya deben haber escuchado alguna vez, el mercado es un mal amo, pero un buen siervo. Usemos no el capital, sino el mercado. El mercado es un mal amo y un buen siervo. Eso es un poco la cuestión. Entonces, el mercado sirviendo a las personas y no las personas sirviendo al mercado. Eso es lo que nosotros buscamos justamente con este cambio de matriz productiva, pero también un cambio de matriz de pensamiento. Para entender esto les voy a hablar un poco de algo que no se conoce mucho, pero es interesante conocer. Ustedes ven en la parte superior izquierda de la lámina, ahí como una cruz. Ese es el isotipo de ejemplares. Y eso es un isotipo que representa la chacana, que también está representado, ¿dónde está? Aquí, ¿no es cierto? La cruz del sur, la chacana, Chacana viene de una palabra quichua que es chaca, puente, que es la posibilidad de cambiarse de dimensión cósmica. Un poco esa sería la cuestión. La chacana representa el orden cósmico y es necesario mantener ese orden cósmico. Y el cambio de matriz productiva que nosotros buscamos es un cambio manteniendo el orden cósmico. Porque si es que nosotros destruimos ese orden cósmico, nos viene el caos. Y el caos es punible con la muerte. Nada más.